Esta mañana de Pascua recibimos la noticia más importante que el hombre haya podido escuchar y conocer jamás. Jesucristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y está vivo hoy. Todo es nuevo. Todo lo podemos contemplar desde esta luz. Es posible renacer. Es posible cambiar el mundo. Es posible confiar en nosotros mismos y en los demás porque el Espíritu de Dios está en nuestro interior. Y solo en la experiencia de Jesús resucitado, solo en la experiencia de la apertura de la mente y el corazón a través de la gracia de Dios. Cristo ha vencido la fatalidad, pero no hay nada que hacer. Podemos volver a empezar de nuevo. Nuestra vida tiene sentido en Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí, nos dice el apóstol San Pablo. Con Él todo lo podemos, con Él hemos recuperado nuestra libertad, nuestra capacidad de amar en la verdad. La resurrección es la muestra que se hable de par en par el ofrecimiento de salvación que Dios nos prometió, dándonos a su Hijo. Así pues, la resurrección de Cristo nos anuncia nuestra salvación, es decir, santificados por Él para poder llegar al cielo. Todas las frustraciones del ser humano a lo largo de toda la historia quedaban frustradas porque todas terminaban en una acción limitada por los pensamientos humanos, por las limitaciones de la naturaleza y las ambiciones del hombre. Pero con la resurrección del Señor se abre esa puerta, esa esperanza, y es el deseo de ir al cielo. Además nos anuncia nuestra propia resurrección, pues Cristo nos dice, el que cree en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es el sentido profundo de la resurrección que para muchos era insólito, imposible de comprender. Pero como dice el apóstol San Pablo, si no hay fe, vana sería esa visión beatífica. La resurrección del Señor recuerda un interrogante que siempre ha estado en la mente de los seres humanos y que hoy en día surge con renovado interés. Hoy a través de los estudios, las escuelas, muchos docentes, por falta de credibilidad de Dios, siempre hacen esta pregunta. ¿Hay vida después de esta vida? ¿Qué sucederá después de la muerte? ¿Queda el hombre reducido a polvo? Y de pronto son interrogantes que también acechan nuestra mente y nuestra vida. Y quedamos precisamente con una respuesta, con un callejón sin salida. Vamos al cementerio, de pronto revisamos las tumbas y en fin. Pero se nos olvida de que para el creyente la resurrección va más allá del cementerio. Está en la resurrección del Señor. Quien cree en Jesús resucitado también resucita con Él. La resurrección de Jesucristo nos da respuesta a todas estas preguntas. Y la respuesta es la siguiente. Seremos resucitados, tal como Cristo resucitó y tal como Él lo tiene prometido a todo el que cumple la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. Escuchar su palabra, vivir sus mandamientos, practicar los sacramentos, ir camino siempre ascendente, pensar en la santidad en medio de todo. La resurrección es primicia de nuestra propia resurrección y nuestra futura inmortalidad. Esto es muy importante, hablar de la inmortalidad. Por eso el Señor, cuando le preguntan, ¿tú eres rey? Dice, soy rey, pero mi reino no es de este mundo.
nosotros también, si nos quedamos en este mundo, condicionados a lo que nos presenta la naturaleza simplemente o la sociedad, quedamos frustrados. Por una parte, las cosas son finitas y ahí terminan. Los placeres también nos dan un poco de complacencia y después dan desgaste al alma y al cuerpo. Pero la resurrección nos da la gracia, el crecimiento de la edad y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y por eso nosotros estamos aquí. La vida de Jesucristo nos muestra el camino que hemos de recorrer todos nosotros para poder alcanzar esa promesa de la resurrección. Su vida fue, y así debe ser la nuestra, en una total identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios durante esta vida. La dinámica de nuestra vida no está en que hagamos nuestra vida como queramos, sino que la dejemos acompañar por la fuerza del Espíritu Santo y la grandeza de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque todo el que cree en la resurrección del Señor se hace instrumento de la vida divina, es feliz, tiene paz y es trascendente. Para uno que no cree en la resurrección, la vida es fatalidad. No hay historia, no hay nada. Todo se mira caduco y se mira como una oscuridad. Podemos decir con la antorcha de la fe, Cristo en nuestras manos, sí a la vida y sí a la esperanza. Sí a la dignidad de la persona humana, al amigo, al esposo, a la esposa o al niño. Son personas llenas de esperanza. Sí al enfermo, al anciano. Si Cristo nos precede y ha abierto un horizonte de la esperanza a la humanidad, la esperanza de una vida mejor, la esperanza de la resurrección, es la renovación, es la sanación con la resurrección del Señor. Y se ha quedado precisamente en el sacramento de la Eucaristía. Y nuestra sanación comenzó el día de nuestro bautismo, en el seguimiento de los sacramentos, para ir creciendo. Y ese crecimiento se nota cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay fidelidad, cuando hay libertad. Todo esto, la resurrección de Cristo y su promesa de nuestra propia resurrección, nos invita a cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, de actuar y de vivir. Esto es muy importante, queridos hermanos. Cuando hablamos de la resurrección es un cambio en nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, de actuar y de vivir. Es un compromiso para hacer historia con Jesús. Es necesario morir a nosotros mismos. Ahí está el reto. Es necesario morir a nuestro viejo yo. Nuestro viejo yo debe quedar muerto, crucificado con Cristo para dar paso al hombre nuevo, de manera de poder vivir a una vida nueva. El que cree en la resurrección es una persona siempre ocupada en su crecimiento. No hay tiempo para la nostalgia, no hay tiempo para las lágrimas, no hay tiempo para el dolor, nada. Como el agricultor siembra la semilla, como dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. La resurrección también es hacer de nuestra vida ese seguimiento, que no hay tiempo para perderlo en cosas nefastas, negativas, sino el tiempo es gastado para hacer que esa planta se vaya desarrollando y vaya creciendo en edad y sabiduría de gracia delante de Dios y de los hombres. Nuestro viejo yo debe quedar muerto, crucificado con Cristo, para dar paso al hombre nuevo, de una manera de poder vivir una vida nueva, donde resplandezca el origen de nosotros, imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo.
que por lo tanto no da tregua para pensar lo contrario, sino es el enriquecimiento y la tarea creativa siempre de ver esa imagen siempre creciendo, siempre robusteciendo con la fuerza del Espíritu Santo. Y esa es la tarea de nosotros. Porque a veces nosotros andamos tristes, a veces desubicados, un día sí, otro día no, a veces perezosos, con la desidia, con argumentos, porque no le hemos dado importancia a nuestra vida, al origen de nosotros. Hay que dedicarle tiempo, y ese tiempo es la historia de cada uno de nosotros, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la comunidad, a través también de nuestro ejercicio pastoral. Por eso hoy nos dicen los ángeles a nosotros: no temáis, Cristo está con nosotros, Él está vivo. Hoy la muerte ha sido derrotada. Y si esta es la noticia, como hijos salvados del pecado y de la muerte, ahora nosotros tenemos el deber hermosísimo de continuar la obra que Él inició. Para decir, la resurrección del Señor y después de la Cuaresma y el trío pascual, debe haber dejado limpia nuestra casa, haberla puesto en orden. Porque lo contrario, seguiremos siempre un eterno retorno, como dice el filósofo Mircea Eliade. La vida es un eterno retorno, una vida sin gracia, una vida sin volver a vivir lo mismo todos los días. No. Tenemos que continuar la obra que Jesús inició y nosotros somos instrumentos del Señor. Y cada uno sabe cuál es la obra, cuál es la tarea que tiene que hacer. Tiene que revisar si su vida está limpia, su casa está ordenada, su alma y su conciencia, su compromiso de vida como padre, como madre, como bautizado, como apóstol de la iglesia, si es humilde, si es sencillo, si es participativo. Porque quien murió por nuestros pecados quiere que nosotros seamos quienes lo ayudemos a llevar el mensaje de la resurrección al resto de nuestros hermanos allí donde se encuentren. Qué hermosa es parte del Papa Francisco. Porque quien murió por nuestros pecados quiere que nosotros seamos quienes los ayudemos a llevar el mensaje de la resurrección al resto de nuestros hermanos allí donde se encuentren. Y el mejor mensaje y la carta de amor es el testimonio de vida. Testimonio de vida. Ese testimonio de vida es donde aprendamos a ser personas humanas, personas de carne y hueso, que sintamos el dolor y el sufrimiento y estemos dispuestos también a ayudar llevándole la buena noticia de la resurrección del Señor. Pero ¿dónde están nuestros hermanos? Las mujeres acudieron al sepulcro en aquella primera mañana de Pascua y son el ejemplo perfecto de la transmisión de la buena noticia. Ellas no dudaron, corrieron hacia donde estaban los tristes, los acobardados, los sufrientes, y así ellos fueron los primeros en recibir el mensaje de salvación. Qué hermosa expresión esta también, que está también en la alegría del Evangelio y en Aparecida. Salieron corriendo a ver qué necesitaban los hermanos. No simplemente hoy es un acontecimiento histórico para venir porque es la Pascua, sino es para renovar nuestro compromiso apostólico y misionero. ¿Qué tengo que hacer afuera? ¿Qué tengo que hacer con los alejados? ¿Qué tengo que hacer con aquellos que no se acercan a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer con aquellos que de vez en cuando tratan de creer en el Señor? ¿Qué tengo que hacer con aquellos que no practican los sacramentos, que no se confiesan, que no son buenos esposos o buenas esposas, que no son buenos vecinos, que no son justos, que no aman la verdad? Ahí está el compromiso. Y yo, que hoy estoy contagiado de la alegría del Señor, no basta decir Cristo ha resucitado, basta también, ¿qué hago yo con la humildad y la sencillez de llevar el mensaje a aquellos que están tristes?
con un corazón renovado, no para asustarlos, no para condenarlos, sino para decirles: mi vida ha cambiado porque me comprometí, porque decidí cambiar, y un cambio que no tiene reversa. No es difícil encontrar entre nosotros hombres y mujeres tristes y desconsolados porque no encuentran el sentido de sus vidas. Hermanos, este día pensemos también, usted es una bendición de Dios, y pronto los que poco practican, piensen un poquito, cuánta tristeza, cuánto desconsuelo, en fin, cuando encontramos en las calles hermanos y hermanas que hablan mal de la iglesia, que dicen que no creen, pero en el fondo es que están buscando algo, no son felices, les falta algo. Pero falta un instrumento que vive la resurrección del Señor y dice: mire, yo le doy el secreto, es mi vida. No son tanto palabras ni nada, es mi vida. Mi vida era así, pero mira ahora, mi familia anda bien. Somos personas de oración, somos personas de meditar la palabra de Dios, somos personas de la Santa Misa Dominical, somos personas de los sacramentos, y mi vida cambió, mi vida cambió. Por eso, en este tiempo de pandemia hay dolor, crisis económica, injusticia, racismo, falta de amor, discriminación, exclusión exagerada y limitaciones humanas. Todo eso es un análisis propicio de nuestra realidad que todos conocemos. Todos sabemos quién es esa familia. A veces nos damos cuenta, pero a veces somos indiferentes, los ignoramos. Amigo o vecina que necesita de la esperanza de la resurrección del Señor para continuar la vida con dignidad. Esa indiferencia es la que tenemos que superar y tomar la cruz del Señor para resucitar, tomar el cirio para hacer luz. Ahí debe estar nuestra respuesta a nuestra misión cuando vivimos de verdad nuestra resurrección en Cristo Jesús. Ahí debe estar nuestra respuesta. Si nosotros no damos fe de Jesús resucitado, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, ¿quién lo hará? Queramos a la voz de Dios en nuestra sociedad actual, porque no prestamos nuestra voz para dejar oír el mensaje de Dios en nuestro mundo. Y un ejemplo para no ir muy lejos en nuestra vida cotidiana es ver a los niños y a los jóvenes en su hogar, donde falta el profetismo de sus padres y de sus madres. No hay tiempo para Dios. Solo trabajo y trabajo y nada más. Llenarse de cosas materiales. Y los angelitos allí esperando que alguien sea profeta para hablarle de la vida y la resurrección, para crecer en esa dimensión infinita del amor de Dios. Por eso fácilmente cambia, por eso tiran a las drogas, por eso se tiran a los vicios, por eso se quieren ir a la casa, porque faltan profetas de la resurrección en el hogar. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Esa es la parte fundamental. ¿Qué tal que nosotros nos comprometiéramos a hacer de nuestras familias el cenáculo de la resurrección? Tiempo sagrado para la oración, tiempo sagrado para venir a la Santa Misa el domingo, no una vez al año, los pascualinos o los tardinos o los natalinos, sino el tiempo especial para Dios, porque es prepararnos para la vida eterna, para el cielo. Esto no es posible. Dejaríamos de ser cristianos, le robaríamos al mundo el mensaje más importante y valioso, Cristo resucitado y de su evangelio. Tenemos que ser testigos de Cristo resucitado y ser portavoces de la buena noticia para este mundo que nos ha tocado vivir. Es la realidad, cada uno tiene su historia, pero aquí es donde debe estar nuestra fe, enlazados con la cruz del Señor para decir: Cristo ha resucitado. No es una cuestión emotiva, simplemente sentimentalista, sino es la acción personal de cada uno como persona. En sus primeros años de vida, en sus años de adolescencia, en sus años de adulto, en sus años de madurez y aún también en los años ya de adultez y ancianidad.
En este año, el año pasado, ¿cuántas personas han pasado a la eternidad por la pandemia? Seguramente muchos ni se acordaban de la Semana Santa. Muchos sí de pronto querían, pero ya entraban al seno del Padre. Nosotros quedamos aquí con una oportunidad para ser misioneros antes de que el Señor nos llame. Proclamemos pues todos juntos y cada uno en su lugar que Cristo es la esperanza de todos los hombres. Esto es una cuestión simplemente que se la inventó la Iglesia. Es la realidad y la hemos escuchado anoche, hoy. Es Cristo, el Cristo de la fe. Él sigue con nosotros. Aquí, ¿por qué buscan al que el que no está ahí? Ha resucitado. ¿Por qué buscan eso? Él ha resucitado. ¿Qué decir eso? También nuestros seres difuntos que fueron a la eternidad y que llevaron una vida digna, ellos no han muerto. Siguen con nosotros porque sus virtudes y sus emociones espirituales siguen con nosotros y es el apoyo también para nosotros. Durante la Cuaresma, la palabra de Dios nos ha estado hablando de la conversión, de un cambio de vida. A esto se refiere ese llamado, cambiar de vida, enterrar nuestro yo para poder resucitar con Cristo. Consiste todo esto, para decirlo en una sola frase, en poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y amarlo sobre todo haciéndolo vida en los demás. Y amarlo significa complacerlo en todo, complacer a Dios en todo lo que significa que hacer su voluntad, no la nuestra. Cristo vivo y no estamos solos. Que María Santísima nos haga entender este mensaje y saquemos un compromiso para que el año entrante sea diferente a este, pero en crecimiento, no en desvanecimiento. Y así sea.